Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, día o noche, donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México, y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa, ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermanita Rita Torres. En su nombre, agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión, así como a los demás amigos que se conectan a través de las diferentes redes sociales. También a nuestros queridos amigos de la estación Caminando con María Radio que se enlazan. Y bueno, hoy vamos a hablar a la luz del Espíritu Santo sobre las ocasiones que tenemos miedo, hermanos. ¿Cuántas veces has tenido miedo? ¿Y de qué tienes miedo? ¿Y por qué tienes miedo además? Si Dios, que nos ama tanto y continuamente, nos dice, no tengan miedo. Así que quédate, comparte este programa, dale like para que podamos llegar a más personas, a más hogares. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y se vale de estos programas para tocar corazones, para dar una palabra de amor, de aliento. Así que vamos a iniciar con una oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, porque nos amas, porque nos dices, no tengas miedo, no estoy yo aquí. Gracias, Señor. Te pedimos por ese gran amor que derrames tus bendiciones en este programa, en todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Tú conoces sus necesidades, conoces sus miedos y tristezas. Todo lo ponemos en las benditas manos de tu amadísima Madre, para que te sean presentadas ante el trono de la divina majestad, invocando tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Queridos hermanos, pues miren qué felicidad, qué alegría. Estamos en el tiempo pascual. Estamos felices por las Pascuas de Resurrección que todos, espero que todos podamos haber vivido. Y bueno, la Pascua es un tiempo litúrgico en el cual la Iglesia Católica celebra justamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1169, nos dice, por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades. Como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, que es el gran sacramento, el misterio de la resurrección en el cual Cristo ha aplastado a la muerte. Esa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en otro momento, en la cita bíblica de San Juan, por eso nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Mira qué maravilla. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto es lo que estamos nosotros celebrando, es lo que estamos con tanta alegría, porque
Esta es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y después de haber resucitado nos dice las Sagradas Escrituras que Jesús permanece 40 días más en la tierra, apareciéndose a sus discípulos, haciendo milagros, dándoles más enseñanzas, diciéndoles qué tienen que hacer, para que en estos 40 días nosotros vivamos esa alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y después de otros 10 días, ver cómo la promesa del Padre se cumple al enviarnos al Paráclito, al abogado, al Espíritu Santo en esa gran fiesta también en la que celebramos el Pentecostés. Entonces, en estos 40 días, cuando el Señor se hace presente en sus discípulos, veamos qué es lo que hace Jesús con tanto amor. Vamos a la cita bíblica de Juan 20, 19. Y nos dice en las Sagradas Escrituras, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mira, hermano, en esta cita bíblica, cuánta enseñanza y cuánto amor de nuestro Señor tiene por nosotros. Si nosotros hacemos este seguimiento para poder estar rumiando la palabra de Dios, para conocer a nuestro Señor, para que podamos hacer esa lección divina que nos invita a la Iglesia Católica para saber qué nos dice Jesús, qué me dice a mí, qué personaje puedo haber sido yo en las Sagradas Escrituras. Porque en la primera parte nos dice, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿A qué crees que ellos tendrían miedo? Tal vez porque los judíos mataron a su maestro, lo vieron verlo en esa cruz lacerado, golpeado, abandonado, y que ellos tal vez pudieran terminar igual. Cada cosa que pasaba por el pensamiento y el corazón de los discípulos, no sé cuántas veces tú o yo lo hemos tenido. Un miedo. ¿Y un miedo a qué? Ellos seguramente tenían ese miedo, se sentían tal vez decepcionados porque creían que el Mesías era el Salvador de Israel, pero lo veían como que desde el otro ámbito, quizás político. Pero lo cierto es que nuestro Señor nos dejó otro mensaje, un mensaje de amor. Y entonces por eso dice más adelante, llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costados y los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Pero qué importante esta cita, porque lo primero que hace nuestro Señor dice que se aparece y les dice, la paz esté con ustedes. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos roban la paz? ¿Qué pasa? Tenemos miedo, frustraciones, desolaciones, imaginaciones. ¿Cuántas cosas no pasan por nuestra mente? Y el Señor lo sabe. Por eso lo primero que llegó fue y dijo, la paz esté con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado.
¿Cuánta importancia hay en este signo? Porque nos dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras que muchos de los discípulos no lo reconocieron porque seguramente estaba transfigurado. Los discípulos, la última foto mental que ellos tenían del Mesías, del Maestro, era el que vieron en la cruz, crucificado, lacerado, totalmente hecho una llaga. Y entonces al verlo, lleno de luz, transfigurado, no lo reconocían. No se dieron cuenta, no percataron que ese Dios era el mismo, que ese Jesús era el mismo. Por eso les enseña las llagas, para decirles, aquí estoy, soy yo, el mismo que crucificaron, el mismo que abandonaron, el mismo que fue golpeado, escupido, lacerado. El que se hizo llaga está aquí. Y lo primero que les dice, la paz esté con ustedes. Nos enseña esa parte del amor, del perdón, de la reconciliación que debemos de tener. Y al enseñarnos las llagas, fíjate qué importante, porque es como ese sentir de nuestro Señor que nos puede estar diciendo, soy yo, mírame, ¿qué más puedo hacer por ti, hijo mío? ¿Qué más puedo hacer por ti, pueblo mío? Mira, mira mis llagas, aquí están. Yo morí por amor a ti. ¿Qué no he hecho por ti? ¿Qué más puedo hacer? ¿En qué te he ofendido, pueblo mío? ¿Te acuerdas que cuando lo llevaron de Pilato nuevamente a Herodes y le pregunta qué cosas Herodes y le da una cachetada uno de los soldados y le dice, ¿por qué me golpeas? Si he dicho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Y de la misma manera, ¿no? Nos dice Jesús, ¿qué he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿No he morido por ti en la cruz? ¿No estoy yo aquí? Mira mis llagas, mira mis manos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho para que no confíes en mí? ¿Qué más tengo que hacer para que no tengas miedo? Por eso les enseña las llagas. Y dicho esto, dice que Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. El Padre me envía a mí, yo los envío a ustedes. Qué importante esto, porque se los está diciendo a sus discípulos y dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Igualmente, los estudiosos de la Biblia nos dicen que aquí esta parte refuerza mucho lo que es el sacramento de la confesión. A sus discípulos les está enviando, dice, así como los envío yo, así yo los envío también a ustedes. Dicho esto, sopla para que reciban el Espíritu Santo y les encarga eso. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan serán retenidos. Por eso el sacerdote tiene poder para perdonar el pecado en persona Christi, no por el sacerdote. El sacerdote es un hombre del pueblo, tomado del pueblo, pero es para Dios. Él lo eligió y es un sacerdote de Dios. Para nosotros, para el pueblo, sí, es verdad, pero fíjate la importancia de ese don tan grande, porque es un sacerdote de Dios, actúa en persona Christi. Así es que cuando nos vamos a confesar, estamos confesándonos con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es quien nos perdona, independientemente del sacerdote, si es muy santo, si no lo es tanto. Por eso la importancia de nosotros como feligreses orar por nuestro párroco, orar por todos los sacerdotes, para que cuando acudamos a ese sacramento podamos recibir también de ellos una luz del Espíritu Santo tan fuerte que sus palabras hagan vibrar nuestro corazón, porque sus palabras serían las mismas de nuestro Señor Jesucristo, que van acompañadas del Espíritu Santo.
Por eso hay sacerdotes que desde la homilía hay muchos corazones que vibran porque estamos escuchando la voz de Dios a través del sacerdote, no a través de discursos a lo mejor bonitos, animosos, en fin, no sé, ¿no te gusta? ¿Te gusta? Ora por tu sacerdote. Ese es el mensaje. Tenemos que orar más por nuestros sacerdotes, que se hagan santos, que el Señor les regale los dones y las gracias necesarias para que puedan tener el don del consejo, de la sabiduría, para que nos puedan conducir a nosotros como pueblo de Dios hacia Dios. Esa es la encomienda que le da nuestro Señor a sus discípulos y a través de ellos también a nosotros. No tengas miedo. La paz esté con ustedes. Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver, ¿qué es el miedo? El miedo, de acuerdo a lo que nos dice la Real Academia Española, dice que el miedo es considerada una de las emociones más primitivas, pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. La consecuencia suele ser huir ante el peligro, intentar evitarlo o combatir aquello que lo está causando. Eso es el miedo. Así que, hermano, ¿cuántas veces hemos sentido miedo? Y aquí, como lo dice ciertamente, pues es una emoción muy primitiva, ¿no? Recordemos desde la época de las cavernas, incluso cuando salían a cazar, pues seguramente al ver aquellos animales tan grandes, pues a aquellos pobres cazadores les daba miedo. Y entonces lo que sí nos dice la ciencia hoy en día es que se activa tanto el cuerpo que la sangre puede bajar a los puños para defenderte y golpear o puede bajar hacia los pies de tal manera que te impulsa a correr con tal de salvar la vida. Eso es lo que es el miedo. ¿Y qué tipos de miedo pueden haber? ¿A qué le tienes miedo? Yo creo que cuando reflexionamos sobre esto, también nos ponen varias cosas, ¿no? ¿A qué le puedes tener miedo? Bueno, pues hay personas que le pueden tener miedo a las grandes alturas, a los animales peligrosos, a los lugares públicos. Hay gente que le aterra, ¿no? Los lugares públicos abiertos con tantísima gente, al tráfico, hablar en público, a los espacios estrechos, a la oscuridad, a las lesiones corporales, a las enfermedades. Le pueden tener miedo a un cáncer, a un divorcio. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te hace temblar? ¿Qué es lo que te hace perderte quizás también de la bendición de Dios por el miedo que te tiene atado? Porque además nos dice que el miedo reprime al instinto lúdico, frena la iniciativa y la creatividad, pero sobre todo te roba la paz. El miedo nos roba la paz. Entonces de ahí la importancia de saber qué me roba la paz, a qué le tengo miedo. A lo mejor puede ser a esos lugares muy estrechos, a una oscuridad, que se vuelven fobias y que muchas deben de ser curadas a través de algún tratamiento, de ir a un psiquiatra, y no porque uno esté loco, el psiquiatra es la persona que ha estudiado medicina, que estudia la mente y que él nos puede dar probablemente algún seguimiento. Pero voy más allá de eso, porque la ciencia está permitida. Tenemos el don de la ciencia, que el Señor lo ha enviado a través del Espíritu Santo como uno de los dones, la inteligencia. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a detectar qué tengo miedo, a qué le tengo miedo, tal vez también puede ser por alguna situación muy grave que tuvimos en el pasado y que por eso nos da miedo tal o cual situación. Pudimos haber sido asaltados con alguna arma y eso también te quita la paz. A veces no puedes dormir pensando en que te puede volver a suceder. Tal vez te nació un cáncer y entonces te dio miedo o tienes todavía ese miedo
sino por ti, por tus hijos, si tienes hijos pequeños, tal vez un divorcio, ¿qué voy a hacer si mi marido me deja? Todo lo que, los privilegios que puedo tener, o también por los hijos, en fin, cada uno de nosotros hoy en día tenemos miedos. ¿Y cómo los controlamos? ¿De qué manera? Porque nuestro Señor en el momento que se aparece ahí con los discípulos, dice la Biblia, estaban encerrados por miedo a los judíos. Es decir, no importa cuál es tu miedo, tú te encierras en ti mismo o te encierras en tu casa, porque es ese miedo. ¿Y qué dice Jesús? Lo primero que dijo es: "La paz esté con ustedes", enseñándole las llagas. En esa parte hay que quedarnos. ¿A qué le tengo miedo si Dios está conmigo? Señor, que nada me robe la paz. Esto es muy importante. Y entonces nos dice Jesús, en esta parte tan bonita, que debemos de cuidarnos y debemos de cuidarnos del enemigo. Y aquí nos lo presenta a través de la beata Conchita Cabrera de Almida, en esta parte de amor activo, donde dice: "Yo los amo con todo mi corazón". Y entonces, al hablarnos del miedo, dice: "El demonio engaña a muchas almas con una falsa paz que él fabrica, pero esta paz es inestable, ficticia y muy peligrosa. Trae en sí la ceguera infernal y la precipita más o menos tarde a la tibieza para arrastrarla al vicio". Esto nos lo dice nuestro Señor a través de Conchita. Y entonces, mira, cuando uno tiene miedo por alguna situación, evidentemente te roba la paz. Y entonces tú, al tratar de buscar esa paz y quitarte ese miedo, nos dice que el demonio engaña a muchas almas con una falsa paz que él fabrica, pero esta paz es inestable, ficticia y muy peligrosa. Hay personas que cuando les aparece alguna enfermedad, no falta quien les diga que se vayan a la limpia, al brujo, al no sé quién. Y entonces la persona con esa necesidad de querer salvarse, sanarse, o por su hijo, o por cualquier situación, acuden a esos lugares esperando que les arreglen ese daño. Y entonces por eso dice nuestro Señor: muchas almas con una falsa paz que el enemigo fabrica, pero esta paz es inestable, ficticia y muy peligrosa. Es muy inestable, hermano. Ten mucho cuidado de estar yendo a que te lean las cartas, al tarot, a esas limpias, al yoga. ¿Cuánta gente al sentirse mal acude al yoga? Es una práctica no autorizada por la iglesia, que en otro momento haremos un programa, porque hay inclusive documentos donde nos están diciendo por qué. Y la Madre Iglesia es muy sabia. Así que a veces buscamos eh, salidas alternas que, lejos de ayudarnos, nos pueden ocasionar situaciones muy delicadas en nuestro cuerpo, pero sobre todo en nuestra alma. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice nuestro Señor: trae en sí la ceguera infernal y la precipita más o menos tarde a la tibieza. Primero te arrastra a la tibieza. Si de por sí a veces no somos tan perseverantes en la oración, en asistir a misa, en confesarnos, todas estas prácticas nos llevan a esa tibieza que, dice nuestro Señor, tarde o temprano te arrastra al vicio. Y entonces verdaderamente el alma entra en situaciones muy complejas, muy difíciles. Por eso nuestro Señor, que nos ama tanto, lo primero que dice el día de su aparición a sus discípulos: la paz esté con ustedes, no tengan miedo. Y entonces nos sigue diciendo ahora en referente justamente a la paz. Nos dice nuestro Señor, mira qué lindo: la paz es hija de la caridad y fruto dulcísimo del Espíritu Santo. El árbol de la cruz es el que produce ese fruto en las almas. La paz se alimenta con el sacrificio, descansa en el dolor y crece y se desarrolla con la cotidiana crucifixión.
El alma pura lo posee, el alma impura no la conoce. Esa es la paz. Cuando estamos hablando de una alma pura que la posee el alma, evidentemente podemos ver esos modelos de santidad que nuestro Señor nos deja a través de los santos, que a pesar de que pudieran haber tenido algunas tribulaciones, pero ellos no perdían esa paz ni la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y conocemos algunas frases que los santos decían como: Señor, si así lo quieres tú, así lo quiero yo. Dame la fuerza porque soy débil, pero si es tu voluntad, yo la acepto, ¿no? Y vemos a santos como Santa Teresita del Niño Jesús, Sor Faustina Kowalska, Santa Margarita María de Alacoque, el Padre Pío. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuántas persecuciones sufrió el Padre Pío? Y él con una fe inquebrantable, que de alguna manera ver alrededor cuánta gente nos golpea o nos critica, pues sí, es lastimoso, pero cuando uno tiene esa fe puesta en el Señor, pues no nos roban la paz. Por eso es tan importante que identifiques cuáles son tus miedos que te hacen robar la paz. Y entonces nos dice nuestro Señor: la paz es hija de la caridad y del fruto dulcísimo del Espíritu Santo. Ese fruto dulcísimo nos lo da la oración, que a pesar de que tengamos tantas turbulencias, podamos ser perseverantes en la oración y decirle: Señor, soy débil o no tengo ganas de hacer hoy esta oración. Tú sabes de qué manera te sientes, pero puedes pedirle al Señor esa fortaleza. Nos dice por ahí en Ana Catalina, Catalina que de Siena, Santa Catalina de Siena, tenía tantas gracias de nuestro Señor que el enemigo le daba durísimo. Dice que toda una noche se la pasó, pero con todo lastimándola, agrediéndola. Y ella sufría y se mantenía firme en la oración y en la oración y pidiéndole: Señor, por favor, ven, ayúdame, que este me está venciendo. Y ya casi al amanecer, cuando empieza la luz, dice que el enemigo desaparece y en ese momento se aparece nuestro Señor. Y le dice Catalina: Señor, es que toda la noche estuve en una batalla, ¿por qué no estabas? ¿Dónde estabas? Y le dice Jesús: estaba dentro de tu corazón, ayudándote a que no decaigas, viendo tu corazón, dándole fortaleza. El Señor nos la da, hermano, cuando ve esa recta intención del corazón. Cuando nosotros decimos: Señor, no quiero hacerlo porque está mal, no quiero hacerlo, pero por favor ayúdame, porque si me dejas voy y lo hago. Entonces el Señor está ahí con nosotros, ayudándonos. Señor, no lo quiero hacer. Por ti, Señor, por ti. Y son luchas espirituales que los hemos tenido, hermanos, a veces son bien duras, bien fuertes, pero por eso hay que mantenernos firmes con nuestro Señor. Y sobre todo, al amanecer, cuando salimos victoriosos, de verdad que se siente una alegría, una fortaleza, porque pudimos salir vencedores, no caímos en esa batalla. Entonces es muy hermoso porque nos da esa confianza de seguir perseverando en la oración. También cuando caemos, de verdad que caemos en esa tristeza de que dices: chin, ya la volví a regar, ya me volví a caer, pero por eso nos pone el sacramento de la confesión, para poder ir y confesar esa caída. El Señor nos espera con los brazos abiertos. Nos decía el domingo pasado en el Día de la Misericordia: así sean tus pecados tan rojos como el rojo escarlata, yo estoy aquí para perdonarlos todos. Cuando vamos con una recta intención de decir: Señor, si quiero estar contigo, ya no quiero estos vicios, ya no quiero estas enfermedades, estos pecados. El Señor nos lo toma. Esa es la paz. Por eso dice que el alma pura la posee. La manera cuando le estamos pidiendo al Señor, y también dice: el alma impura no la conoce, porque vive en la impureza, vive en el error, vive en los placeres, en el poder, en el tener. Y de ahí justamente vamos a pasar a esta otra que nos dice que la verdadera paz
Esa paz verdadera y divina lleva en sí tres virtudes de grado eminente. Uno es la obediencia, el otro es la humildad y el tercero es la pureza. Qué importante estas tres virtudes porque nos dice justamente que son virtudes en grado eminente. Y cuando el alma falta en lo más pequeño a estos tres ejes que la sostienen, luego se turba, se inquieta y hasta llega a dejar la paz. La paz, hija, le dice nuestra señora Conchita, es la indispensable atmósfera en que el Espíritu Santo respira. Eso es la paz que nos dice el Señor que nosotros debemos de tener, debemos de conservar. Y algo bien importante es esto que nos habla acerca de la obediencia. ¿Por qué? Porque dicen que el que obedece no se equivoca. Y si nosotros obedecemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo cuando te dice, no robarás, y cuando empiezas a cometer ese pecado, ese vicio, te duele, te pesa, no te deja dormir, puedes tener pesadillas, te remuerde la conciencia porque estás haciendo que sabes algo que no debes hacer. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estás en desobediencia y continúas con ese pecado y lo vuelves a hacer y lo vuelves a repetir y demás? Hoy en día vemos que el robo a nuestro alrededor, el asalto a mano armada, la gente se vuelve fría. ¿Por qué? Porque empezó a caer en esa tibieza que nuestro Señor nos está alertando. Tengan cuidado porque el enemigo les está dando falsas esperanzas, les abre falsas puertas. Y si uno anda medio mal y todavía entras y abres esas puertas, llegas a una tibieza espiritual. Y si no sales de ahí, puedes caer a vicios terribles. Te estoy poniendo el ejemplo del robo porque es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Esa inseguridad. Nos da miedo, ahí entra ese miedo a esa inseguridad de tener que salir a caminar en la noche, de que el esposo sale a trabajar, de que los hijos salen temprano, de que tienen que tomar algunos autobuses para irse a la escuela, para irse al trabajo, te da miedo, es cierto, porque es un miedo natural. Pero teniendo dos cosas importantes. Uno, nos hablan acerca de esa manera de sobrevivencia. Si tú estás viendo un callejón que está oscuro y que hay hasta personas mal encaradas, vete por otro lado. ¿Para qué te vas a meter ahí? Y conforme te vas del otro lado, ora a nuestro Señor, pide ayuda, pide auxilio. Señor, te pido que me cubras con tu sangre preciosa. Invoca a la Virgen María, Madre Santísima, cúbreme con tu manto virginal, que nada ni nadie me haga ningún daño. Entonces estás ocupando dos cosas. Uno, el razonamiento, tu inteligencia, que nuestro Señor nos la da. Úsala. También todas estas armas espirituales que nuestro Señor nos da. Reza el rosario, asiste a misa. Si caes en un pecado, levántate, ve, confiésalo y pide al Señor que te dé la gracia para no volver a caer. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso, un punto importante es la obediencia. La obediencia que las envuelve y domina en todas sus partes, lo que es la divina voluntad. Esto es algo muy bonito. La obediencia que tenemos a nuestros papás. Si el papá te dice que no vayas a un lugar, pues no vayas. Ellos también tienen la experiencia, ellos no quieren que te pase nada. Si tu esposa te está diciendo que después del trabajo regreses a casa porque ella te espera, porque quiere estar un rato contigo, viendo la televisión, salir con los hijos, hacer ejercicio, también escúchala. Esos son los momentos en los que nosotros tenemos que entender con el razonamiento y con la inteligencia que Dios nos ha dado. Muchos salen, se van a algún centro nocturno y cuántas cosas hemos visto de balaceras, de agresiones que pueden terminar en adulterio. El Señor nos lo está diciendo. El enemigo te está poniendo muchas puertas que Él te está fabricando con una
falsa paz, que además te lleva a algo inestable, a una paz que es ficticia y que además es muy peligrosa. Entonces, la obediencia es algo muy importante en ese aspecto. La otra parte es la humildad. Cuando uno es humilde, cuando te está diciendo la otra persona que no hagas tal cosa, que uno lo pueda aceptar con esa humildad, porque también hoy en día nos estamos volviendo muy agresivos. Los papás se les dicen a los hijos y los hijos no quieren escuchar. Así que, ¿cuánta importancia? Papá, mamá, no dejes de orar por tus hijos. Esposa, no dejes de orar por tu esposo, igualmente al esposo. Tenemos que unirnos en esa oración para poder llegar a una paz verdadera. Y la pureza, hermanos, la pureza es un don tan grande. Hoy en día nos encontramos en las redes sociales una cantidad infinita de cosas impuras que únicamente lo que hace es alterar tu mente, tu imaginación, y entonces te lleva a cometer actos impuros, te lleva a cometer el adulterio, las infidelidades y otras miles de cosas que hoy estamos viendo. Cuida tus ojos, cuida tus oídos de lo que ves y de lo que escuchas. Nútrete con buenas lecturas, lectura de santos, de las sagradas escrituras. ¿Qué amistades tienes? ¿De qué hablan? ¿De estar criticando a los demás o de estar viviendo algo bonito, de poder estar una tarde jugando sanamente? Hay tantas cosas que podemos hacer, pero a veces nos perdemos. Entonces, esto es lo que nos está diciendo nuestro Señor: obediencia, humildad y pureza. Empieza a trabajar, practícalos en esta semana para que puedas llegar a esa paz y dile: Señor, que nada me robe la paz, ese miedo que tienes por esa enfermedad que tienes, porque a veces entramos en estrés. ¿Por qué entramos en estrés? A veces también porque tenemos trabajo que se nos va acumulando y lo tengo que entregar mañana y no he hecho nada en un mes, pero en ese mes, ¿qué hiciste? Estuviste realizando y ocupando tu tiempo en actividades que nada te dejaron, te desviaron, y entonces ahora estás en esa situación por tu decisión, una decisión equivocada. Por eso tan importante, tienes razón, úsala. Tienes inteligencia, úsala. Y pide a nuestro Señor en oración que te dé los dones y las gracias que necesitamos para poder ser mejores. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Y sobre todo tener mucha fe, la fe. Ahora vamos al catecismo. ¿Qué nos dice la fe? Fíjate, en esta parte el catecismo nos dice: la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente, las verdades reveladas pueden parecer obscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 10,000 dificultades no hacen una sola duda. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Mira qué hermoso. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe? Nos dice que verdaderamente la fe es cierta y más cierta que todo conocimiento humano. ¿Cuántas veces nosotros en fe le hemos pedido al Señor algún favor y con esa fe, con la recta intención del corazón, cuando se lo pedimos, nuestro Señor nos lo concede porque Él ve nuestro corazón? Él ve la intención con lo que se lo estamos pidiendo y te puedo asegurar que el Señor te lo da cuando lo que le estás pidiendo es para bien de tu alma. Siempre te lo va a conceder. Cuando no lo concede o se tarda más tiempo, también es porque no te conviene, hermano. A veces no sabemos ni siquiera pedir. Pídele a nuestro Señor que te haga santo y que te conceda eso que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque la santidad nos hace también ir viendo algunas cuestiones que no están bien en nosotros. El Señor nos manda esas luces y en nuestra inteligencia, nuestra conciencia a veces nos hace sentir tan mal que sabes que lo que dijimos, que lo que hicimos no es lo correcto. Y entonces pongo mi fe en el Señor, pero la fe se manifiesta siempre en el Señor. Y te voy a decir, la fe
hay diferentes tipos. Nosotros somos todos criaturas de Dios porque Dios es el que nos da la vida, es el que nos da el soplo. Primero nos piensa con un amor infinito, nos ama y da ese soplo para que nosotros tengamos vida. Y todos tenemos una fe natural. Por eso la gran necesidad de creer en algo o de creer en alguien. Muchos hermanos no son bautizados, muchos otros probablemente nacieron en otras denominaciones religiosas y muchos otros se han ido. Sin embargo, aunque no sean bautizados, tienen fe y esa fe se le llama fe natural. ¿Por qué? Porque tienen la urgente necesidad de creer en algo. Todos tenemos eso. Pero ¿en qué ponen la fe? Unos en esas pulseras rojas que para que no te hagan ojo, otros en el ojo de venado, en el ojo turco, en los cuarzos, en las limpias, en las cartas, en otras cosas. Sin embargo, cuando somos bautizados, uno de los dones que nos regala nuestro Señor es el don teologal, los dones teologales que es la fe, la esperanza y la caridad. Y en esa fe, es esa fe que nos hace creer en Dios, que nos hace creer que Él es el Dios Padre Todopoderoso que puede hacer todo. Y si yo pongo lo que está de mi parte, el Señor nos allana el camino para que se puedan dar las cosas bien. Si tú quieres tener un excelente trabajo, un buen trabajo y mejor remunerado, ponte a estudiar. Si lo tienes, sé puntual, no faltes, no estés perdiendo el tiempo, no le robes el trabajo, no le robes el tiempo también a tu mismo trabajo, porque son robos. Dedícate, empeñate y el Señor dará la bendición en ese trabajo. Fíjate, es algo material, algo más hermoso. Trabaja en tu familia, esposo hacia tu esposa, esposa al esposo, a los hijos, de padres a hijos y de hijos a padres. Es un trabajo que podemos hacer todos los días en colaboración, ayudando al quehacer de la casa, ayudando a no llevarle problemas a los papás. ¿Cuántos papás se parten el alma trabajando para darles mejor educación a sus hijos, para darles más de lo que los papás no tuvieron? ¿Y qué hacen los hijos? Se vuelven caprichosos, se vuelven intolerantes, se sienten de tal manera que quieren tenerlo todo y tenerlo ya. También hay hogares donde vive la oración, donde se vive ese ambiente de Jesucristo y hay jóvenes muy buenos, muy humildes, muy sencillos, que hacen todo para apoyar a los padres y no causarles ninguna dolencia. Hay de todo en la viña del Señor, pero hermano, estos son algo que yo te estoy compartiendo en esta tarde para que tú retomes todo aquello que te puede hacer mejor, que te pueda llevar a Dios. Que nuestro Señor Jesucristo nos siga iluminando para que podamos también nosotros tener la fortaleza de dar testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo en mí. ¿Cómo? Dando lo que a mí me toca, poniendo todo lo que esté de mi parte, ubicando cuáles son mis miedos, cuáles son mis debilidades, a qué le tengo miedo, disciérnelo, ubica qué es lo que te está lacerando por ahí el alma con ese miedo que te está corroyendo. Pero sobre todo, cuando tú ya lo tienes identificado, entrégaselo a nuestro Señor Jesucristo. Él te mostró las llagas y te dijo, mira, aquí estoy, el crucificado. La paz esté con ustedes. Eso es lo que les dijo nuestro Señor. No tengas miedo, no sé qué circunstancia que puedas estar pasando, pero nuestro Señor ve nuestros corazones y nos envía ese soplo de paz. Y cuando lo sentimos, es cuando le pedimos de corazón a nuestro Señor. Puedes estar pasando cualquier tribulación, pero cuando le pides esa paz de verdad, llega un soplo a tu alma que te quedas relajado, con mucha paz, ciertamente. Probablemente esas manifestaciones y todo lo que estás viviendo no cambia porque sigue la enfermedad, sigue la falta de empleo, pero tienes paz. El Señor manda un soplo de paz y de amor y de esperanza a tu corazón porque tú se lo pediste con esa esperanza de que te escuche y con esa recta intención del corazón. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Que la paz
de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Ve a misa para que puedas recibir la paz de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro sacerdote. Ora mucho por tu sacerdote. Unámonos en oración por todos los sacerdotes, por todos los matrimonios, también por todas aquellas personas que no conocen a Dios, por todos aquellos que están en pecado, para que el Señor mande esas ráfagas de luz y de paz en sus corazones, para aquel que piensa cometer alguna iniquidad no lo haga. El Señor ve nuestros corazones y lo que espera es nuestra oración de corazón, y la Santísima Virgen la toma, todas esas llamitas que hay por ahí en oración, y se las presenta a su Hijo, abogando por cada uno de nosotros, sus hijos. Hermano, pues esta es la parte que te quiero dejar, que nada te robe la paz. Identifícalo y entrégaselo al Señor. Así que primeramente Dios, nos estaremos viendo el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, y damos gracias a Dios con esta oración a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermano, recuerda rezar el Santo Rosario. La Santísima Virgen te cuida, te protege, y nuestro Señor Jesucristo manda muchas bendiciones a través del rosario, porque el rosario es cristocéntrico. Así que nos vemos el próximo jueves con la bendición de Dios. Decimos: San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. Bendiciones.